Somos los hombres huecos. Somos los hombres rellenos, inclinados unos con otros, la cabeza llena de paja, pobres. Nuestras voces secas, cuando susurramos juntos, son suaves y sin sentido, como el viento sobre el pasto seco o pies de ratas sobre vidrio roto en nuestra bodega seca. Figura sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada, gesto sin movimiento. Los ojos no están aquí, aquí no hay ojos, en este valle de estrellas que agonizan, en este valle hundido, esta mandíbula rota de nuestros reinos perdidos. Vamos a tientas, juntos, evitando hablar, reunidos a la orilla del río caudaloso, ciegos entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto. La sombra cae, entre la concepción y la creación, entre la emoción y la respuesta. La sombra cae. Así es como el mundo acaba. Así es como el mundo acaba. Así es como el mundo acaba. No con una explosión, sino con un gemido. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les hablan David Minayo y Eva Inochi desde el lado hueco de las ondas. ¿Quiénes son los hombres huecos? ¿Por qué un poema escrito hace más de un siglo sigue provocando una sensación tan extraña? Son muchos los que afirman que el poema de T.S. Eliot se parece más a una pesadilla que a una obra literaria. Es un texto que tiene tanta fuerza que cuando lo lees se instala en la mente y se queda ahí para toda la vida, volviendo de vez en cuando, sin saber por qué, logrando infundir una terrible sensación de desasosiego. Porque Eliot no habla de algo que viva fuera de nosotros, habla de un vacío, de una ausencia, de la posibilidad de perder aquello que nos convierte en lo que somos. Cuando Eliot escribió estos versos, Europa intentaba recuperarse de las heridas de la Primera Guerra Mundial, pero el poema no ha envejecido en absoluto. Un siglo después, sus hombres huecos siguen apareciendo en la literatura, en el cine, en las leyendas y en nuestras propias pesadillas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los textos más influyentes y perturbadores de la historia de la literatura. Vamos a recorrer sus símbolos, sus referencias ocultas, sus fantasmas y sus conexiones con la filosofía, la psicología, el terror y con algunos de los miedos más antiguos del ser humano. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Europa vivía uno de los periodos de mayor optimismo de su historia. La ciencia avanzaba a una velocidad que parecía milagrosa. La electricidad comenzaba a transformar las ciudades. El teléfono permitía hablar a distancia. Y el automóvil empezaba a sustituir a los caballos. Los grandes descubrimientos científicos
alimentaban así la sensación de que el ser humano estaba entrando en una nueva era. Muchas personas creían que el progreso no tenía límites y que el futuro sería mucho mejor que el pasado. La industrialización había llenado Europa de fábricas, ferrocarriles y grandes centros urbanos. Las exposiciones universales mostraban al público las maravillas de la técnica y la ingeniería, y la idea dominante era que la razón acabaría resolviendo todos los problemas humanos. Seguían existiendo conflictos, sí, habiendo pobreza y desigualdades, pero había una confianza enorme en que la ciencia, la educación y el desarrollo económico terminarían corrigiéndolos. Terminarían acabando con ellos. Hoy resulta difícil imaginar hasta qué punto aquella confianza se había generalizado. Había escritores, políticos, científicos e intelectuales completamente convencidos de que el siglo XX sería el siglo de la prosperidad, el siglo de la paz y del progreso continuo. Parecía que la humanidad avanzaba en línea recta hacia un futuro perfecto. Pero entonces llegó 1914. Y con él, la Primera Guerra Mundial. Europa llevaba siglos enfrentándose a guerras. Pero aquella fue diferente. Por primera vez, la capacidad industrial que iba a acabar con la pobreza y las desigualdades se puso al servicio de la destrucción a una escala inimaginable por aquel entonces. Las mismas fábricas que simbolizaban el progreso comenzaron a construir ametralladoras, proyectiles y gases tóxicos. La tecnología que debía mejorar la vida de las personas se convirtió en una herramienta extraordinariamente eficaz para acabar con ella. Las trincheras se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros. Millones de jóvenes comenzaron a vivir entre el barro, las ratas, el frío, las enfermedades y los bombardeos. En algunos sectores del frente bastaban unas pocas horas para que desapareciesen miles de hombres. Ciudades enteras quedaron destruidas y familias de toda Europa recibían la noticia de que sus hijos, sus hermanos o sus padres jamás regresarían a casa. Cuando la guerra terminó en 1918, cerca de 10 millones de soldados y varios millones de civiles habían muerto. Pero las cifras, por impresionantes que sean, no explican por sí solas lo que ocurrió. Lo que realmente se quebró con aquella guerra fue la confianza que muchos tenían en la civilización moderna. Ese progreso que debía conducir al paraíso había sido utilizado para organizar el infierno. La ciencia que prometía un futuro mejor había perfeccionado los medios para destruir al ser humano. Por eso los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por una terrible sensación de desencanto que asoló a Europa. Muchos escritores comenzaron a hablar de decadencia, de vacío, de desorientación y de pérdida de sentido. Sentían que algo fundamental se había roto y que el viejo mundo, el de las grandes certezas y las grandes convicciones, ya no podría recuperarse. T.S. Eliot pertenecía a esa generación. Había nacido en Estados Unidos en 1888, en una familia culta y acomodada, que terminó instalándose en Inglaterra, donde Eliot desarrolló la mayor parte de su carrera literaria. Era un hombre extraordinariamente inteligente, con una extensa formación filosófica, pero también alguien propenso a la melancolía, a la ansiedad y también a los periodos de profunda crisis personal. Mientras Europa intentaba reconstruirse después de la guerra, T.S. Eliot atravesaba una etapa de agotamiento físico y emocional marcada por profundas crisis personales y por una creciente sensación de desorientación. A su alrededor veía una civilización que seguía funcionando, manteniendo sus instituciones, sus ciudades y sus costumbres, pero que había perdido algo esencial. Primero apareció La tierra baldía, uno de los poemas más importantes del siglo XX, y pocos años después llegarían Los hombres huecos. En ambos textos aparece la misma sensación de fondo, la impresión de encontrarse ante una civilización que sigue en pie, pero que ha comenzado a
a vaciarse por dentro. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos. Cuando alguien lee estos versos, lo primero que siente es una sensación de extrañeza, porque un hombre hueco es una contradicción. Las personas estamos llenas de recuerdos, llenas de pensamientos, deseos y emociones. Estamos repletos de creencias, miedos y esperanzas. Aparentemente estamos llenos de cosas. Por eso, la imagen de un ser humano vacío nos resulta tan incómoda, porque hay algo que no encaja. Los hombres vacíos de Eliot no son monstruos ni criaturas sobrenaturales. Sus hombres huecos hablan, se reúnen, se mueven y conviven unos con otros. A simple vista parecen normales. De hecho, cuanto más se lee el poema, más da la sensación de que el autor está describiendo una forma de existir y no un tipo concreto de individuo. Por eso merece la pena detenerse un momento en la palabra hueco. Hueco no significa estar muerto. Tampoco significa necesariamente ser malo o carecer de inteligencia. De lo que habla el poeta es de personas que han conservado la estructura exterior normal de una vida humana, pero que han perdido parte de lo que les da significado. Siguen existiendo las palabras, pero las palabras ya no contienen la misma fuerza. Siguen existiendo las costumbres, pero se repiten sin recordar por qué nacieron. Siguen existiendo las creencias, los gestos y las obligaciones, pero ahora avanzan por inercia, como una máquina que continúa funcionando después de haber olvidado para qué fue construida. Por eso el poema es tan inquietante. No describe una amenaza que venga desde fuera. Describe una posibilidad humana. Describe a alguien que sigue levantándose cada mañana, relacionándose con los demás y ocupando su lugar en el mundo, pero que, poco a poco, ha ido perdiendo el contacto con aquello que daba sentido al conjunto. Y ahí aparece la segunda imagen importante del poema, la paja. Porque Eliot no dice que sus hombres estén vacíos sin más. Dice que están rellenos, que su espacio interior sigue ocupado por algo, pero que ese algo no es aquello que debería estar ahí. Es una imagen muy parecida a la de un espantapájaros. Desde lejos parece una persona. Tiene cabeza, tiene brazos, tiene torso. Puede incluso engañarnos durante unos segundos. Pero si nos acercamos, descubriremos que en realidad no hay nadie dentro. Únicamente ropa sostenida por unos palos y rellena de paja. Eliot está utilizando esa figura para hablar de seres humanos, de vidas que han ido sustituyendo unas cosas por otras hasta quedarse con la apariencia exterior mientras el contenido se ha ido debilitando. A medida que avanzamos por el poema nos encontramos con otro elemento extraño. Los hombres huecos parecen habitar un lugar difícil de definir. No están exactamente en el mundo de los vivos, pero tampoco pertenecen al reino de los muertos. Eliot menciona valles de estrellas moribundas, columnas rotas, tierras secas, figuras de piedra y paisajes que parecen sacados de un sueño. Todo borroso, como si ocurriera en una región situada entre dos mundos. Y esa sensación aparece una y otra vez a lo largo del texto. Los personajes avanzan a tientas, evitan mirarse, evitan hablar demasiado y parecen esperar algo que nunca termina de llegar. No están condenados de forma explícita, pero tampoco son capaces de alcanzar ningún destino. Permanecen suspendidos en una especie de frontera, atrapados en el limbo, entre lo que fueron, lo que son y lo que podrían haber llegado a ser. Mientras leemos el poema recorremos un territorio construido con imágenes de agotamiento y de ausencia, un lugar donde todo sigue existiendo, pero habiendo perdido toda su alma. Los hombres huecos parece un poema surgido de alguna pesadilla personal, como si Eliot hubiese cerrado los ojos y hubiese descrito las imágenes que aparecían en su mente. Sin embargo, buena parte de ese paisaje extraño procede de obras mucho más antiguas que él conocía perfectamente. La influencia más importante es probablemente la de Dante Alighieri.
Eliot admiraba profundamente la Divina Comedia y la consideraba una de las cumbres de la literatura occidental. De hecho, muchas de las imágenes que aparecen en Los hombres huecos recuerdan a esas regiones que Dante atraviesa durante su viaje por el más allá. Cuando pensamos en la Divina Comedia, solemos recordar el infierno, los demonios y los castigos. Pero en la obra de Dante hay una zona mucho menos espectacular, pero más perturbadora. Se trata del limbo, un lugar ocupado por almas que no sufren tormentos físicos, pero que tampoco disfrutan de la presencia de Dios. Simplemente permanecen allí, suspendidas en una existencia vacía e incompleta. Esa sensación aparece constantemente en el poema de Eliot. Sus personajes no avanzan, no evolucionan, no encuentran redención ni castigo. Se limitan a permanecer en una tierra crepuscular, rodeados de ruinas y sombras, como si hubiesen quedado atrapados entre dos estaciones sin llegar nunca a ninguna de ellas. Pero Dante no es la única sombra que recorre estos versos. Antes incluso de comenzar el poema, Eliot coloca una referencia que muchos lectores pasan por alto. En la versión original aparece una frase muy breve: "Mistat Kurt, he dead", una cita tomada del Corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad. Kurt es uno de los personajes más fascinantes de la literatura moderna. Cuando comienza la historia es presentado como un hombre brillante, culto y lleno de ideales. Ha viajado al corazón de África, convencido de que llevará a la civilización a aquellos territorios remotos. Pero conforme avanza el relato, descubrimos que ese hombre ilustrado y refinado se ha ido transformando en algo muy distinto. Aislado de las normas sociales y lejos de cualquier límite, Kurt va desprendiéndose de todo aquello que sostenía su identidad moral. Conserva la inteligencia, conserva la capacidad de hablar, conserva su carisma, pero algo importante se ha roto en su interior. Conrad no describe una caída repentina, describe un vaciamiento progresivo. Por ello, la figura de Kurt encaja perfectamente dentro del universo de Los hombres huecos. Eliot no está pensando únicamente en la destrucción física de Europa después de la guerra. También está pensando en algo que afecta a las personas cuando desaparecen los principios o los límites que daban forma a sus vidas. Y es precisamente Kurt quien pronuncia una de las frases más famosas de toda la literatura poco antes de morir. El horror. El horror. No explica a qué se refiere. No aclara qué ha visto. No sabemos si habla del mundo, de los seres humanos o de sí mismo. Conrad deja la respuesta en suspenso. Y Eliot parece recoger esa misma sensación para incorporarla a su poema. No estamos ante almas que luchan por salvarse, ni ante almas que han sido definitivamente condenadas. Estamos ante una humanidad desorientada, cansada y detenida. Una humanidad que parece haber olvidado hacia dónde camina, que permanece inmóvil, mirando a la oscuridad sin atreverse a seguir adelante y sin saber tampoco cómo regresar. Durante siglos, Dios ocupó la posición central de la cultura occidental. Era la explicación del mundo, la referencia moral absoluta, la respuesta para muchas de las grandes preguntas que acompañaban al ser humano. Pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX, esa situación empezó a cambiar. Con los avances de la ciencia, las sociedades comenzaron a cuestionar a Dios, y en ese contexto apareció una figura que tendría una enorme influencia en todo el pensamiento posterior: Friedrich Nietzsche. Nietzsche observó que la cultura europea estaba dejando atrás sus fundamentos religiosos
y comprendió que aquel cambio tendría unas consecuencias enormes. Por eso escribió una de las frases más famosas de la historia de la filosofía: Dios ha muerto. Pero Nietzsche no mató a Dios. A menudo se interpreta mal esa expresión. Nietzsche estaba diciendo que la sociedad occidental estaba dejando de creer en el marco de valores que había organizado su visión del mundo durante siglos. Y cuando desaparece un marco de referencia tan importante, no desaparecen únicamente las respuestas. También empiezan a tambalearse muchas de las preguntas. ¿Qué da sentido a la vida? ¿Qué significa actuar correctamente? ¿Qué justifica el sufrimiento? ¿Qué ocurre después de la muerte? Durante generaciones, millones de personas habían encontrado respuestas a este tipo de preguntas dentro de una misma tradición cultural. Pero ahora, esas respuestas empezaban a perder fuerza, sin que existiesen otras capaces de sustituirlas. Y en ese vacío nace el mundo en el que vive T.S. Eliot. Aunque Eliot terminaría acercándose al cristianismo y desarrollando una profunda fe religiosa, pasó muchos años atravesando dudas, crisis personales y una intensa búsqueda espiritual. De hecho, gran parte de su obra puede leerse como el recorrido de alguien que intenta encontrar sentido en medio de una época que parece haberlo perdido. Y esa búsqueda está presente en Los hombres huecos desde el principio hasta el final. Cuando uno recorre el poema, se topa con reinos de la muerte, oraciones, estrellas que guían, figuras de piedra que reciben plegarias y fragmentos de antiguas fórmulas cristianas. Pero todo aparece incompleto, todo está roto o fragmentado, como si estuviéramos contemplando las ruinas de una catedral que ha sido abandonada. Las oraciones empiezan, pero no terminan. Las palabras parecen haberse desgastado. Las respuestas no llegan y eso es lo peor de todo, porque no hay demonios, no hay monstruos, no hay ninguna presencia maligna recorriendo las páginas. Eliot evita todos los elementos habituales del terror. Lo que aparece una y otra vez es algo mucho más grave. Es el silencio. Un silencio que ocupa los espacios vacíos entre las palabras, que se extiende por esos valles de estrellas moribundas y entre esas figuras que avanzan a tientas. El silencio de Eliot es un silencio distinto al de una habitación vacía o al de una noche tranquila. Es el silencio de la pregunta que nadie responde. Es el silencio que cae cuando alguien espera una señal que nunca llega. Es el silencio que aparece cuando buscamos el significado de algo y no lo encontramos. Es soledad, desesperanza, vacío. Es ese mundo donde las respuestas han desaparecido y las antiguas voces que orientaban al ser humano se han apagado. Un paisaje de incertidumbre por el que se mueven como autómatas los hombres huecos. Its bells were carved from frozen dust. The saints had folded all their faces. The candles whispered into rust. A blind moon carried empty water. Blackbirds drank the morning light. Someone rang a broken prayer that vanished long before the night. No footsteps, only coats still walking. Nobody answers, nobody knows. The silence grows. Nobody answers, nobody knows. We're hollow men.
Pero el poema conecta también con algo mucho más antiguo que la crisis espiritual del siglo XX, porque la idea de una persona vaciada por dentro no nació con Eliot. En realidad lleva siglos apareciendo bajo distintas formas en mitos, leyendas y relatos de terror de prácticamente todas las culturas. Es una obsesión que vuelve una y otra vez y que encontramos en historias separadas por continentes y por siglos, contadas por pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí y que, sin embargo, parecen girar alrededor de la misma inquietud. ¿Qué ocurriría si una persona siguiera caminando entre nosotros después de haber perdido aquello que la convierte en humana? No hablamos de muerte física, hablamos de un cuerpo que continúa presente, que tiene la misma voz, la misma cara, los mismos gestos, que parece completamente normal, aunque por dentro haya desaparecido algo difícil de definir. En el folclore europeo aparecen los llamados niños cambiados, los changelings, una leyenda que estuvo muy extendida durante siglos en Irlanda, Escocia, Gales, Alemania y buena parte del norte de Europa. Contaba cómo las hadas secuestraban a un niño humano y dejaban en su lugar a uno de los suyos o a veces a una simple imitación, una especie de copia destinada a engañar a la familia. Lo interesante de esta historia es que el miedo no procedía de una transformación física. El niño no despertaba una mañana convertido en un monstruo. Seguía teniendo la misma cara, la misma voz y los mismos rasgos. Lo que cambiaba era algo mucho más difícil de describir. Los padres empezaban a decir que ya no sonreía igual, que los miraba de forma extraña, que parecía distante, que había perdido algo. Y cuanto más intentaban explicarlo, más imprecisas se volvían sus palabras. Pero eran sus padres, le conocían, vivían con él, por lo que sabían perfectamente que aquel muchacho ya no era el mismo. Algunos historiadores creen que detrás de ciertos relatos de changelings podían esconderse casos de autismo, ciertas discapacidades intelectuales e incluso episodios de epilepsia y otros trastornos neurológicos que aparecían durante la infancia. Una familia podía tener un niño aparentemente sano y meses después observar comportamientos que no entendía en una época en la que no existía una medicina capaz de explicarlo. Por eso, la explicación sobrenatural resultaba mucho más fácil de aceptar. Pero hay algo en estas leyendas que va más allá de la enfermedad. Lo que realmente aterrorizaba a aquellas familias era la sensación de sustitución, la sospecha de que el ser querido seguía allí, sentado a la mesa, durmiendo en la misma cama, recorriendo los mismos pasillos de la casa, mientras algo invisible se había perdido. Esa creencia llegó a tener consecuencias terribles. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Irlanda en 1895. Una mujer llamada Brigitte Clare comenzó a comportarse de forma extraña después de sufrir una enfermedad, por lo que su marido Michael Clare terminó convencido de que las hadas la habían secuestrado y habían dejado en su lugar un changeling. Durante varios días intentó obligarla a revelar su verdadera identidad mediante interrogatorios y rituales populares. Pero como no lo consiguió,
decidió matarla, creyendo que estaba destruyendo a la criatura que había ocupado el lugar de su esposa. Aquel hombre estaba seguro de que estaba matando a un hada o a una presencia diabólica, no a su mujer. El caso conmocionó a toda Irlanda. Fue uno de los últimos grandes procesos que estuvo relacionado con las creencias en los niños cambiados y también en las hadas. Y aunque hoy nos resulte fácil pensar que aquellas personas eran simplemente supersticiosas, conviene que tengamos en cuenta el miedo que se escondía detrás de la historia. No era el miedo a una criatura fantástica, era el miedo a mirar a alguien a quien amamos y tener la sensación de que algo esencial ha desaparecido. La misma sensación aparece también en los zombies originales de Haití, que no tienen nada que ver con los zombies del cine moderno, esos que persiguen a los vivos y devoran cerebros. Los zombies de la tradición popular haitiana son una cosa distinta y más terrorífica, sobre todo porque en cierto modo son reales. Según estas creencias, ciertos hechiceros, conocidos como Bokor, podían arrebatar la voluntad de una persona y convertirla en una especie de esclavo viviente. El cuerpo seguía funcionando, la persona seguía caminando, seguía trabajando y también obedecía órdenes. Pero algo fundamental había desaparecido dentro de ella. Ya no tomaba decisiones propias, ya no tenía iniciativa y tampoco personalidad. Era como si hubiese quedado atrapada dentro de sí, mientras otra fuerza dirigía su existencia. Lo interesante es que estas historias no pertenecen únicamente al folclore antiguo. Durante el siglo XX hubo numerosos testimonios de personas que aseguraban haber visto zombies o incluso haber conocido a individuos que habían regresado después de haber sido dados por muertos. El caso más famoso es probablemente el de Clavius Narcís, un haitiano que fue declarado oficialmente muerto en 1962 y enterrado por su familia. 18 años después, reapareció asegurando que había sido víctima de un Bokor que había permanecido consciente durante parte de su entierro y que después había trabajado durante años en condiciones cercanas a la esclavitud junto a otras personas zombificadas. Su historia llamó tanto la atención que fue investigada por médicos, antropólogos y científicos. Y aquí es donde la leyenda se vuelve especialmente interesante, porque algunos investigadores llegaron a pensar que detrás de ciertas historias de zombies podía existir una base bastante real. Durante los años 80, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar estos casos y propuso una hipótesis sorprendente. Según sus investigaciones, algunos hechiceros podrían haber utilizado preparados que contenían sustancias derivadas del pez globo, que produce una neurotoxina extremadamente potente llamada tetrodotoxina. En dosis muy pequeñas, la tetrodotoxina puede provocar una parálisis casi completa del cuerpo. La respiración se vuelve superficial, el pulso apenas se percibe y la persona puede parecer muerta sin estarlo en realidad. Según Wade Davis, algunas víctimas habrían sido dadas por muertas y enterradas prematuramente, para después ser desenterradas y sometidas a un estado prolongado de desorientación, producido por las drogas, por la privación sensorial, por el aislamiento, las amenazas y por una terrible sugestión psicológica.
Si esto fuera cierto, el objetivo nunca habría sido crear un monstruo, sino algo mucho más simple. Una persona obediente y confundida, incapaz de rebelarse porque está convencida de que ya no pertenece al mundo de los vivos. Como esos hombres huecos de Eliot. Un cuerpo que sigue caminando. Una persona que sigue respirando. Alguien que aparentemente continúa entre los vivos mientras aquello que le permitía decidir por sí mismo se ha ido apagando poco a poco. Piensen en qué les asusta más. ¿Un vampiro? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? Todos ellos son reconocibles. Sabemos que son distintos. Sabemos que pertenecen a otra categoría. Pero, ¿qué pasa cuando miramos a alguien y no estamos seguros de lo que estamos viendo? Cuando eso que tenemos enfrente tiene una apariencia completamente humana, pero algo nos dice que no lo es del todo. Algo nos dice que falta algo. Díganme ahora, ¿qué les da más miedo? Uno de los autores que mejor exploró esta sensación fue H.P. Lovecraft. Aunque solemos recordarlo por sus monstruos gigantescos y sus dioses cósmicos, el verdadero terror de Lovecraft no se encuentra en las criaturas, sino en lo que descubren sus protagonistas. Los personajes de Lovecraft suelen comenzar sus historias como personas normales. Son científicos, profesores, arqueólogos o investigadores que creen vivir en un universo comprensible. Pero poco a poco empiezan a descubrir indicios de una realidad mucho más antigua, inmensa e indiferente de lo que jamás habían imaginado. Y entonces comprenden algo devastador, que el ser humano no ocupa ningún lugar privilegiado, que no es el centro de nada, que no existe ningún plan diseñado para nosotros. No somos los protagonistas de la historia, somos una pequeña pieza perdida en una realidad inmensa que ni siquiera sabe que existimos. Eso es el terror cósmico. Twas just a night like this, calm and still. You took my hand away. 'Twas just a gentle vow of frozen thrill. You whispered, stay. El terror cósmico nace del descubrimiento de que nuestras certezas podrían ser simples ilusiones, construidas sobre una realidad completamente ajena a nosotros. Eliot y Lovecraft eran autores muy distintos, pero a pesar de ello resulta difícil no percibir sus puntos de contacto. Los hombres huecos habitan un mundo donde las antiguas referencias se han apagado. Un mundo donde las respuestas ya no están disponibles y las figuras humanas avanzan entre ruinas sin saber hacia dónde se dirigen. Esta inquietud reaparecería pocos años después en otra obra que terminaría convirtiéndose en un clásico, La invasión de los ladrones de cuerpos. Una novela que tiene una premisa extraordinariamente sencilla. En una pequeña localidad comienzan a aparecer copias perfectas de las personas, copias idénticas en todos los aspectos físicos, que conservan los recuerdos, la apariencia e incluso tienen los mismos hábitos cotidianos. Pero algo muy potente ha desaparecido. Las emociones se han apagado. La personalidad se ha vuelto uniforme. La individualidad ha comenzado a disolverse. Todos son iguales y el horror de la historia no consiste en que las copias sean monstruosas. El horror consiste en que resultan imposibles de distinguir.
imposibles hasta que hablas con ellos, hasta que esa persona a la que conocías te mira distinto, te habla distinto, te sonríe con el gesto hierático. Y tú sabes, a pesar de tus ojos, que la persona que tienes enfrente ya no es la persona que conocías. Una vez más aparece el mismo miedo, la sustitución, la pérdida de identidad, la sensación de que el verdadero ser humano ya no está ahí, aunque el cuerpo continúe ocupando su lugar. Y curiosamente encontramos ecos de esa misma idea incluso en algunos relatos de la ufología moderna, una imagen que aparece repetidamente en testimonios y leyendas relacionadas con los llamados hombres de negro. Quienes afirman haberlos visto suelen describir algo parecido. Individuos de aspecto humano, vestidos siempre con trajes oscuros, que son capaces de hablar y desenvolverse con aparente normalidad, pero que transmiten una sensación difícil de definir. Sus movimientos parecen rígidos, sus emociones resultan artificiales, sus conversaciones tienen algo mecánico, como si estuvieran interpretando el papel de un ser humano sin comprender del todo cómo funciona. Hombres huecos, sustitutos, impostores, y en medio de todo esto aparece Albert Camus. Hace unas semanas dedicamos un episodio completo al mito de Sísifo. Por eso quizá merezca la pena recuperarlo aquí, porque Camus estaba reflexionando sobre una herida muy parecida a la que aparece en el poema de Eliot. En la misma luz, sobre el mismo camino, la misma cruz. Las manos empujan mi sueño otra vez, clavando a la tierra mis pies. No hay una voz que llame desde arriba, no tengo un plan, no tengo perspectiva. Tan solo una guadaña que evita recordarme y una cumbre incierta que se escribe delante. La piedra vuelve a caer hacia el principio de todo otra vez, sin camino ni rostro. Piel que no conlleve el castigo de querer morir y no poder. Camus parte de una observación muy sencilla. Los seres humanos necesitamos encontrar sentido. Queremos entender por qué estamos aquí, qué propósito tiene nuestra vida, por qué existe el sufrimiento o qué significado tiene la muerte. Son preguntas que nos acompañan desde que comenzamos a pensar. El problema aparece cuando formulamos esas preguntas y el universo guarda silencio.
Ese choque entre nuestra necesidad de significado y la aparente indiferencia del mundo es lo que Camus llamó el absurdo. Y cuando uno vuelve a los hombres huecos, resulta difícil no percibir ese mismo paisaje. Las respuestas religiosas parecen haberse desgastado. Las antiguas certezas se han debilitado. Las palabras continúan existiendo, pero ya no ofrecen la misma seguridad. Las figuras del poema avanzan por un territorio de ruinas, donde las señales son cada vez más difíciles de interpretar. Sin embargo, Camus y Eliot llegan a lugares distintos. Los hombres están atrapados en esa tierra crepuscular, suspendidos entre la esperanza y la desesperación, entre la fe y la pérdida de la fe, entre la vida y la muerte. Pero Sísifo sigue empujando la piedra. Y no lo hace porque espere una recompensa. No lo hace porque crea que existe un plan secreto. La empuja porque ha decidido seguir adelante. Y esa diferencia resulta crucial. Eliot describe el vacío y Camus intenta averiguar cómo vivir dentro de él. Y unas fuerzas que rascan como las cuerdas de un violín. Los dos autores escriben después del derrumbe de muchas certezas. Los dos observan un mundo que ha perdido referencias importantes. Los dos contemplan a seres humanos, intentando orientarse en medio de una realidad cada vez más silenciosa. Y tanto los hombres huecos como también Sísifo siguen caminando entre nosotros. Unos avanzan perdidos entre sombras, buscando algo que nunca encuentran. El otro sigue subiendo la montaña y empujando la piedra una y otra vez. Pero a pesar de ello, son respuestas que se enfrentan a la misma oscuridad. Una oscuridad que tiene también su reflejo en la psicología. Y es que el ser humano puede experimentar estados mentales en los que la realidad empieza a percibirse como si algo se hubiese desplazado de su lugar. Uno de esos conceptos es la alienación, una palabra que se utiliza mucho, pero que a menudo se explica poco. En términos sencillos, la alienación aparece cuando una persona deja de sentirse conectada con aquello que hace, con las personas que la rodean o incluso con su propia vida. Sigue trabajando, cumpliendo obligaciones, realizando las tareas de siempre, pero tiene la sensación de estar participando en algo que ya no le pertenece. Algo parecido ocurre con la despersonalización. Quienes la han experimentado suelen describirla de una manera sorprendentemente parecida. Se sienten extraños dentro de sí mismos. Se miran al espejo y reconocen su rostro. Saben perfectamente quiénes son, pero tienen una sensación difícil de explicar, como si estuvieran observando su propia vida a través de la distancia, como si siguieran presentes pero también estuvieran ausentes, todo al mismo tiempo. No es una locura, la persona sabe que sigue siendo ella, pero siente una sensación de separación, de estar contemplando el mundo a través de un cristal invisible. Y existe otro concepto que resulta especialmente interesante para entender el universo de Eliot: la anomia. Una palabra popularizada por el sociólogo Émile Durkheim, que describe una situación en que las normas, los valores y las referencias compartidas empiezan a debilitarse. La sociedad continúa funcionando, pero muchas personas dejan de tener claro en qué dirección seguir, qué objetivos deben perseguir o qué principios tienen que utilizar para orientar sus decisiones.
Cuando Durkheim estudiaba estos fenómenos, observó que las épocas de grandes cambios sociales solían generar esa sensación de desorientación. Las viejas reglas dejan de servir. Las nuevas todavía no han aparecido y durante un tiempo muchas personas se sienten suspendidas entre dos mundos. Un hombre hueco no tiene por qué estar triste. No tiene por qué parecer una persona rota. Sonríe cuando le toca sonreír. Hace planes para el fin de semana. Publica fotografías en las redes sociales. Es una persona que desde fuera parece completamente normal. La diferencia está dentro. Hace cosas sin saber por qué las hace. Persigue objetivos que ya no le importan. Repite costumbres que hace tiempo dejaron de tener significado para él. Llena cada momento de ruido para no quedarse a solas con sus propios pensamientos. Consume noticias, opiniones y distracciones sin descanso, porque el silencio le resulta tremendamente incómodo. Sigue avanzando, pero ha perdido de vista el lugar al que pertenece y el destino que se había marcado. Sigue ocupándose de sus asuntos y cumpliendo con sus obligaciones, pero hace tiempo que perdió el contacto con aquello que daba sentido a todo lo demás. Y eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde ese sentido? ¿Qué sucede cuando las razones que orientaban su vida dejan de funcionar? Décadas después de que Eliot escribiera Los hombres huecos, Viktor Frankl intentaría responder a esa cuestión. Frank era psiquiatra y sobrevivió a los campos de concentración nazis. Allí observó algo que marcaría profundamente su pensamiento. Personas sometidas a condiciones terribles reaccionaban de maneras muy diferentes. Algunas se derrumbaban rápidamente, mientras otras encontraban fuerzas para resistir durante años. Después de la guerra, Viktor Frankl intentó comprender qué marcaba esa diferencia, llegando a una conclusión que se convertiría en el núcleo de toda su obra, que el ser humano necesita encontrar sentido, necesita tener la sensación de que nuestra existencia apunta hacia algo, de que nuestros esfuerzos tienen una dirección, de que nuestra vida forma parte de una historia que merece la pena ser vivida. Frankl llegó a afirmar que sufrimos más por la falta de un significado que por la falta de recursos materiales, y cuando ese significado desaparece, nos encontramos con lo que él llamó el vacío existencial. El vacío existencial no llega de golpe. Se instala poco a poco. La persona sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, levantándose, trabajando, comiendo, conversando y acostándose cada noche, pero comienza a sentir que todo eso se ha desconectado de algo más profundo. Las actividades continúan, la rutina continúa, la vida continúa, pero las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Para qué hago esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Tiene algún sentido todo este esfuerzo? Cuando esas preguntas permanecen abiertas durante demasiado tiempo, aparece una sensación muy parecida a la del poema de Eliot. No es desesperación necesariamente, no es una tristeza permanente, es una impresión de vacío, de desgaste, de pérdida de dirección. T.S. Eliot consiguió poner palabras a una sensación que muchas personas han experimentado alguna vez, la sensación de continuar caminando mientras intentan encontrar algo que dé significado al camino. Pero hoy ya no vivimos entre las ruinas de la Primera Guerra Mundial. Ya no caminamos por esos paisajes literalmente devastados que conoció T.S. Eliot y tampoco compartimos las mismas preocupaciones religiosas o filosóficas. Sin embargo, basta observar algunos aspectos de nuestra vida cotidiana para descubrir que ciertas preguntas siguen siendo las mismas.
Nunca habíamos tenido acceso a tanta información, nunca habíamos estado tan conectados, nunca había sido tan fácil comunicarse con otras personas y conocer lo que ocurre al otro lado del planeta. Nunca había sido tan fácil acceder a una cantidad prácticamente infinita de entretenimiento. Y a pesar de ello, muchísimas personas tienen la sensación de que cada vez les cuesta más concentrarse o simplemente permanecer a solas con sus propios pensamientos. Vivimos rodeados de estímulos. El teléfono móvil nos acompaña desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Consultamos una pantalla mientras esperamos el autobús, mientras hacemos cola en el supermercado, mientras vemos una película y también incluso cuando intentamos descansar. Siempre estamos buscando algún contenido que ocupe el silencio. Y esto no parece algo especialmente importante hasta que intentamos hacer la prueba contraria. Prueben a sentarse 10 minutos sin música. Prueben a pasarse 10 minutos sin televisión, sin el móvil, sin leer nada, simplemente saboreando el silencio. Muchos de ustedes descubrirán entonces algo que llegará a sorprenderles. Que el silencio se ha vuelto incómodo. Y no lo he hecho por casualidad. Durante miles de años, los seres humanos convivieron con largos periodos de quietud. Había tiempo para pensar, tiempo para recordar, para imaginar, tiempo para simplemente observar el mundo. Pero hoy es demasiado fácil escapar de esos momentos. Cuando aparece el aburrimiento, tenemos una pantalla. Cuando aparece la incertidumbre, tenemos una distracción. Cuando aparece una pregunta incómoda, podemos enterrarla bajo una montaña inmensa de información. Y aún así, curiosamente, tenemos cientos o incluso miles de contactos digitales y sin embargo la soledad se ha convertido en uno de los grandes problemas psicológicos que afectan a nuestro tiempo. Nunca había sido tan sencillo comunicarse y nunca había habido tantos estudios alertando sobre la sensación de aislamiento que experimentan las personas. También existe una creciente tendencia a encerrarnos en grupos donde todo el mundo piensa de forma parecida. Lo hacemos con la política, con el fútbol, lo hacemos con todas esas cosas en las que podrían llevarnos la contraria. No queremos dejar de tener razón. No queremos que nos rebatan, que nos hagan recapacitar. Los algoritmos aprenden lo que nos gusta, se empapan de lo que nos enfada y memorizan perfectamente aquello con lo que estamos de acuerdo para que poco a poco terminemos habitando burbujas en las que solo escuchamos distintas versiones de nuestras propias ideas. Y todo esto nos va convirtiendo en seres huecos. T.S. Eliot hablaba de personas que habían perdido el contacto con alguien esencial de su interior. Y aunque hoy en día las circunstancias sean completamente distintas, hay momentos en los que todos tenemos la impresión de que muchas de nuestras energías están dirigidas hacia afuera. Consumimos más información, más vídeos, más noticias, más opiniones, más entretenimiento, más ruido. Pero le dedicamos muy poco tiempo a preguntarnos qué hacemos con todo ello. Las circunstancias cambian. Cambian las religiones, las tecnologías, los sistemas políticos y las formas de vida. Lo que preocupaba a un campesino medieval no es lo mismo que preocupa a un oficinista del siglo XXI. Sin embargo, cuando uno mira con cierta perspectiva, descubre que algunas preguntas nunca se marchan. La necesidad de encontrar sentido, el miedo a la muerte, la soledad, la incertidumbre, la sensación de no saber quiénes somos o qué estamos haciendo aquí. Son preguntas que aparecen en los filósofos griegos, en los textos religiosos, en las novelas modernas y en las conversaciones que cualquier persona mantiene consigo misma durante los momentos difíciles de su vida. Y Eliot supo reconocer una de las formas que adopta esa herida, la sensación de vacío. La sensación de seguir funcionando mientras algo importante se desgasta por dentro. Todos conocemos momentos así. Los hombres huecos no pertenecen únicamente a la década de 1920, tampoco pertenecen a Occidente, ni siquiera pertenecen a la literatura.
son una imagen simbólica de una experiencia humana que puede aparecer en cualquier momento. En las crisis personales, en los periodos de duelo, en el agotamiento emocional, en etapas donde una persona siente que ha perdido una dirección importante de su vida y todavía no ha encontrado otra. Por eso, casi un siglo después de su publicación, seguimos leyendo esos versos y entendiendo de qué hablan. Cambiarme el sabor de las cosas, por menguar mis zapatos de niño, por llenar mi cabeza de sombras y obligarme a crecer siendo el mismo, por mostrarme qué es la mentira, por dejar que unos besos me olviden, por tejer con las horas del día mis noches imposibles. Denuncio al tiempo por inyectarme su condena, por corromper lo que tenemos con su obligada sentencia. Durante décadas muchas personas interpretaron los versos de los hombres huecos como una referencia al posible final del mundo. Una lectura que puede ser comprensible si tenemos en cuenta que T.S. Eliot los escribió pocos años después de la guerra que sacudió los cimientos de Europa. Pero el mundo al que se refiere el poeta no tiene por qué ser necesariamente nuestro planeta. Puede ser una persona, puede ser una época, puede incluso ser una cultura o una forma de entender la vida. Porque las cosas no desaparecen de golpe. Hay amistades que se enfrían lentamente, convicciones que se desgastan poco a poco, sociedades que conservan durante años sus edificios, sus leyes y sus instituciones, mientras algo más importante se erosiona en su interior. Exactamente igual que sucede con las personas. A veces no percibimos el momento y no nos damos cuenta de ese instante en el que empieza el cambio. No hay una fecha concreta, no hay una explosión ni un acontecimiento extraordinario. Simplemente algo comienza a apagarse. Y cuando somos conscientes de ello, el proceso lleva en marcha mucho tiempo. Los hombres huecos no son criaturas sobrenaturales. Conservan un rostro humano, hablan igual que nosotros, se comportan igual que nosotros y podrían ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia o nosotros mismos. Porque así es como el mundo acaba. Así es como el mundo acaba. Así es como el mundo acaba, no con una explosión, sino con un gemido. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche y recuerden que buscando a David Minayo en YouTube, Apple Music, Spotify y muchas otras plataformas encontrarán gran parte de la música que aparece en el podcast. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Te impide que vuelva.